Gracias por terminar su mañana, prácticamente arrancar su tarde de viernes informándose con nosotros acá en Monumental. Como les contaba antes de la pausa, estamos haciendo el ejercicio acá en Noticias Monumental de ir invitando a todas las candidaturas presidenciales. Vamos a tener a las 20. Ya tenemos hoy al candidato número 14 con nosotros, don Boris Molina, candidato presidencial de Unión Costarricense Democrática, para conversar con ellos, conocer sus propuestas, su visión de lo que está pasando en Costa Rica. Y usted también puede dejarnos su comentario a través del Facebook de Noticias Monumental y también en el 899-35935. Don Boris, primero darle la bienvenida. Tengo años de no verlo. Usted como abogado fue fuente mía durante muchos años. Y ahora lo veo como candidato presidencial. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué quiere ser presidente? ¿Cómo le va? Muy buenos días todavía. Bienvenido a Noticias Monumental. Muy buenos días, Fede. Muy buenos días, Alejandro, y a toda la audiencia de Noticias Monumental. Que yo la siento como mi casa, aunque usted no me invite hace años. No, aquí siempre será su casa. Cuéntenos, sí. ¿Cómo tomó esta decisión? ¿Qué fue lo que lo motivó a decir, voy a dar este paso al frente para ser primero candidato y aspirar a la presidencia de la República? Yo le debo muchísimo a este país, Fede. Yo soy producto de las bonanzas que tiene Costa Rica. Todo. Yo tuve una infancia maravillosa, beneficiándome todos los días, una vez sí y otra también, de un sistema benefactor, protector. Yo nací en San Juan de Dios de Desamparados, me crié en Cristo Rey, en Atillo 8, barrios que teníamos muchas carencias, pero había mucha solidaridad. Pero sobre todo yo cuento una cosa que es importantísimo. En aquella época no pasaba por la cabeza de nuestras familias si íbamos a tener desayuno o no íbamos a tener, si en la escuela íbamos a pasar hambres o no. ¿Por qué? Porque teníamos un Estado que nos daba todo. Entonces en la escuela nos daban de comer, nos daban atol, nos daban sopa, nos daban todo. Así pasamos entonces a la secundaria exactamente igual, disfrutando de las becas del Estado, disfrutando de los beneficios. Yo le contaba un día eso a una persona, mi mamá nunca tuvo que comprar un uniforme, el Estado se los daba. Íbamos a una tienda allá que se llamaba Rafael Ángel Arguedas, que ya no existe, por eso no hay problema decirlo, y entonces el Estado era el que proveía, no solo el uniforme, sino los zapatos, los útiles, todo. Llego a la universidad, becado completamente, salgo de la universidad, ya a lo último, cuando terminé la universidad, ya trabajaba, ya tenía otra profesión, yo fui agente de seguros también, y entonces ya podía obtener una beca de honor, ya no me cobraban entonces por tener buenas notas. En fin, un Estado completamente protector de las clases más vulnerables, y entonces le debo muchísimo a este país. No hubiese tenido éxito nunca como abogado litigante si no hubiese podido primero ser abogado, y para eso el Estado tuvo que darme todo. Entonces llegó el momento de devolverle eso a todos los costarricenses, y yo creo que yo puedo hacer un excelente papel desde la presidencia de la República y con un equipo que está capacitado para poder hacerlo, precisamente porque hay gente más o menos de las mismas características. Cuando a mí me han preguntado antes, bueno, ¿y de dónde va a agarrar la gente para el gobierno? Yo le digo, toda la gente ya está en el gobierno. Lo que pasa es que no tienen puestos de jerarquía, pero hay gente que conoce muy bien la estructura de cada una de esas instituciones para poder gobernar con eficiencia. Don Boris, ¿se considera una de las candidaturas menos conocida? Sí, claro, viera qué problema. Lo ve en temas de encuesta, en temas de cuánto conversan sobre usted en los informes digitales, de redes sociales. ¿Cree que ese es un reto enorme que tiene y tal vez un reto gigantesco, una desventaja con el resto de candidatos y candidatas? Completamente, pero eso lo vamos a revertir en enero, que es el mes más importante para eso. ¿Cómo va a ser? Primero que lo conozcan para que luego lo consideren. Claro, hay una cosa, en la última encuesta, por ejemplo, de Demoscopía, vemos lo que llama el saldo de aprobación, que el saldo de aprobación es el caudal más importante de un candidato. Solo 5 candidatos estamos con saldo positivo, 15 la gente dice, los conozco, pero no votaría por ellos, ¿verdad? En el caso nuestro, yo tengo el caudal más grande, porque aunque estoy en cuarto lugar de esos saldos positivos, realmente de 100 personas que me conozcan, 70 dicen votaría por él, mientras que Laura Fernández, por ejemplo, tiene solo un 42%, lo que pasa es que la conocen mucho más. Entonces yo lo que ocupo es que me conozcan más como candidato, porque también tengo otro problema, me conocen como abogado, pero no me conocen como candidato. Entonces más bien la pregunta, así más o menos como vos decías al principio, bueno, pero ¿en qué momento ese abogado se hizo candidato, verdad? Entonces lo que ocupo es eso, que conozca a la gente, que escudriñe en todo lo que tenga que ver conmigo, y entonces yo, la experiencia que he tenido es que cuando me escuchan, que cuando oyen las propuestas, que cuando ven lo que he dicho, terminan diciendo, sí, es un buen candidato y voy a votar por él.
cuando los abogados saltan a la política, ¿verdad? Uno siempre les pregunta... Se asustan. No, porque ciertamente mucho tiempo se dedicaron a ver y a identificar y a defender lo que el Estado a lo mejor hace mal, ¿verdad? Y que muchas veces eso sucede, ¿verdad? Y efectivamente la saturación en los tribunales es una evidencia de eso, ¿verdad? Usted como abogado, ¿qué cree que eso le aporte para poder enfrentar el puesto de, bueno, estar al frente de una de las instituciones o de un poder de la República que más tiene que ver con esas decisiones que muchas veces luego son recurridas? Usted tiene el premio de los periodistas, Alejandro, porque es la primera vez que un periodista me lo dice antes de que yo lo diga, porque justamente cuando yo quiero demostrar la experiencia que tengo para gobernar, digo, mire, me he dedicado muchos años de mi vida a atacar al Estado, sé dónde están sus falencias, sé dónde están las personas que han contribuido a hacer las cosas mal. Yo he sido muy exitoso en el tema contencioso administrativo, pero también le he ganado al Estado temas que tienen que ver con derechos humanos. He llevado muchos casos de mucha naturaleza, conozco perfectamente. Yo siempre digo, de alguna forma, he ido haciéndome especialista en muchas materias, producto de casos específicos. Por ejemplo, en el tema municipal, contra la Municipalidad de San José, en el tema del Estado, con los contenciosos administrativos y en los temas de derechos humanos, en la Corte Interamericana contra el Estado de Costa Rica. Entonces, esa ha sido mi mayor experiencia en la función pública, atacando precisamente a funcionarios que no han hecho las cosas bien para que el Estado sea el que tenga que pagar. Don Boris, háblenos de Unión Costarricense Democrática. Este partido usted lo fundó, ¿cómo surgió? ¿Se le acercaron? ¿Es un partido liberal, conservador, progresista, cercano al gobierno? Cuéntenos de esta Es un agrupación. partido de educadores, Okay. Surge en el 2018 producto de el daño gigantesco que le hizo la ley 9635 sobre todo, y la 7531 con la reforma a los educadores, que se quedaron los que estaban jubilados ya sin la posibilidad de tener una pensión digna, y entonces se las congelaron, y también todas las huelgas de los maestros. Ese sufrimiento une a una serie de maestros, fundan esto. Marisela Morales Mora es su presidenta todavía hasta el día de hoy. Ella lidera ese partido, participa como candidata para las elecciones anteriores, y ahora yo me les acerco en noviembre del año pasado. Yo tomo la decisión en noviembre del año pasado, me doy cuenta que ya no me da tiempo de hacer un partido nuevo, y la persona que me pareció más calificada para poder acercarme fue doña Marisela. Llegamos al acuerdo. Ellos tenían dentro de sus estatutos una limitación, que si habían tenido una candidata mujer en el 2022, tenía que ser un candidato hombre en el 2026. Ella andaba buscando entonces a ese candidato. Dios une las fuerzas. Fíjese que yo la llamo, y cuando ella me contesta me dice, Boris, dígame que usted me está llamando para ser presidente de la República. Y yo le digo, bueno, pues sí, ya me evitó toda la parte de convencerla, ¿verdad? Ya le omitió el mensaje. Sí, y entonces, así fue como usted se acercó. Pero ¿es un partido de sindicatos de educación o de educadores? No, de educadores. No hay sindicatos ahí de educación. No hay sindicatos, no. Okay. Es un partido de educadores. Fíjese que conservamos esa línea con los educadores, y un 40% de nuestra propuesta electoral son educadores. Otro 60% son de otras profesiones, de otras actividades, de otros oficios, pero sí procuramos ser más pluralistas en ese sentido, pero los educadores siguen teniendo tanta importancia que mis dos vicepresidentes son educadores. ¿Liberales, el partido? No, somos centro humanista, así Centro nos humanista. definimos, sí, correcto. También, que es la pregunta que siempre que vamos presentando nuevas agrupaciones políticas nos hacen. ¿Es un partido afín al rodriguismo? Absolutamente en contra, Okay. absolutamente deseosos de que no haya continuidad. Ustedes están en contra del rodriguismo, entonces. Completamente, sí. Y Y así también, lo hemos manifestado. Nos preguntan aquí a través del Facebook que a qué aspira el Partido Unión Costarricense Democrática. ¿Aspira a meterse en una segunda ronda, o se ven ustedes en una segunda ronda? ¿Con quién? Completamente. Yo siempre he dicho una cosa, Febe, y a todos los escuchas, yo no me meto en nada para perder. Yo no sé si en esta ocasión será la primera, pero le voy a decir, el perder o el ganar siempre va a depender de la perspectiva de cada quien. Yo ya gané, o sea, yo siento que yo ya tengo una experiencia que no tenía hace 7, 8 meses, y ahora para mí, no, que vaya, estamos en noviembre, estamos hablando de un año ya que tomé la decisión, entonces se aprende muchísimo. Por eso es que cuando me preguntan por qué la doble postulación, y si voy de acuerdo con eso, yo digo, es que el candidato acumula demasiada experiencia, mucho conocimiento, o sea, eso no se puede desperdiciar. Pero aspiramos a gobernar, aspiramos a la presidencia de la República, no nos metimos simplemente a participar. Creemos que ahora, a partir de enero, ya como todas las campañas últimas se han decidido en este mes de enero,
nosotros vamos a poder hacerlo. Esperemos que nos dé el chance y que los costarricenses nos puedan conocer para poder efectivamente colarnos a esa segunda ronda. ¿Y a cuántas diputaciones aspiran? Hoy en día el que diga que aspira más de 15 está loco. Entonces yo creo aspira que 15. Máximo, yo creo que eso es lo que cualquier candidato que gane en primera ronda o que llegue a la segunda ronda puede tener por ahí. O sea, hay consenso sí o sí, claro. Si no, no va a funcionar el asunto. Don Boris, hablemos de sus propuestas, porque usted dice que es un partido de educadores. Sí. Temas de educación, lo ha señalado el Estado de la Educación en sus recientes informes. Estamos en una crisis estructural de la educación costarricense. ¿Qué propone Unión Costarricense Democrática a la gente para que también conozcan su propuesta en educación, tomando en cuenta que usted dice este partido se originó por parte de los educadores? Sí, claro, lo que pasa es que no solo en educación hay propuestas, pero empezando por Vamos la a empezar educación. con esa, porque le voy a preguntar de otros temas también. Empezando por la educación hay algo fundamental que nosotros queremos meterle mano y es el tema, bueno, el estado de la educación lo que refleja es que hay una pobreza en el aprendizaje, ¿verdad? Que eso es algo que hay que echarle manos, pero hoy en día, más allá de que tengamos el ejemplo clásico que dice que un muchacho de 15 años no sabe ni leer ni escribir, hay otro que es peor, que dice cuando usted le pregunta a los muchachos de 15 a 17 años por qué están desertando de la secundaria, le dicen porque no me interesa, o sea, no le responden porque no hay plata, no le responden otra cosa, le están diciendo no me interesa, es decir, no hay motivación para los jóvenes hoy en día para estar en el sistema educativo porque ven más atractivo un narcotraficante, un lavador, el que tiene poder económico y entonces se meten a ese tipo de actividades porque la educación nuestra dejó de ser motivadora. ¿Por qué dejó de ser motivadora? Porque desde nuestra perspectiva perdieron algo fundamental, que son los valores familiares y los valores para que se pueda motivar a esa persona y sentir que a través de la educación puede tener un desarrollo en su vida personal. Entonces, esa pobreza del aprendizaje le vamos a meter mano con programas desde 0 años para que haya una motivación permanente, para que puedan estar los estudiantes a lo largo de la vida y cuando llegan a los 15 o 17 años, tomar la decisión no de salirse del sistema, sino de continuar en la universidad. Y el segundo punto que nos parece vital es el tema de la infraestructura. O sea, hay 887 órdenes sanitarias que hay que resolver, pero ¿cuánto le cuesta eso al Estado? 2.94 del PIB. Ningún gobierno podría alcanzarlo en 4 años. Eso sería utópico. Fíjese que las primeras 20 órdenes sanitarias más urgentes que tiene el país le cuestan 16 mil millones al Estado poder hacerlas. Entonces, esa es la meta de nosotros para el primer año. Buena infraestructura, pero que la gente que va a las escuelas y a los colegios y los profesores que tienen que atenderlos sean los más importantes. Entonces las personas que tienen que ir a esas escuelas renovadas, tienen que ir renovadas, digamos, en cuanto a sus valores, en cuanto a su protección. 35% de los profesores hoy en día tienen incapacidades por psiquiatría. ¿Qué es lo que le dice a usted eso? Hay un problema grave de lo que está pasando en la educación, mucho de ello provocado por el conflicto de la ley 9.999 que empoderó demasiado a los chicos y entonces hoy en día, oigan qué terrible, chiquitos de escuela le dicen al profesor, mire, si usted no me pasa yo voy a decir que usted me tocó para que la manden a la cárcel, así le dicen, ¿verdad? Nosotros recibimos muchísimos de esos casos y entonces hay que hacer algo para enderezar ese asunto de la educación que también está mal, que si bien los números del Estado de la educación reflejan una alarma, la alarma peor es la que no dicen esos números y es la que estamos teniendo en esa escasez de valores que se dan. ¿Qué piensa usted del 8% del PIB para educación? ¿Es el posible 8, cumplirlo? ¿Se compromete a cumplirlo? De hecho, nadie lo ha cumplido. Entonces, el tema es que el gobernante no tiene opciones, tiene que cumplirlo sí o sí, es un mandato constitucional. El asunto es cómo vamos a hacer para llegar a cumplirlo, porque el que más éxito ha tenido fue un 7.6, este quedó en el 5.1. Entonces, nosotros lo que aspiramos es a seguir ahí sí, la ruta que nos da, la guía que nos da el Estado de la Educación para ir cumpliendo con esa meta, pero más que una meta numérica, porque fíjese usted que Singapur, que es el país más educado del mundo, solo invierte un 3.2, entonces usted dice, como que el tema no es solo cuánto invierte, sino cómo lo invierte, ¿verdad? Pero es un 3.2 de su PIB, ¿verdad? Que será bastante, sí, pero ¿verdad? siempre va a ser proporcional, claro. O sea, no importa cuánta plata tenga, el 3.2 siempre va a ser un porcentaje del 100. Pero contextualizarlo, digamos, de que a lo mejor es muchísimo más dinero, obviamente, que el PIB de Costa Rica. Sí, pero el tema es que nosotros tenemos que aspirar a lo mejor y compararnos con lo mejor. Pero va a ser complicado también hacerlo en 4 años. Por eso, cuando el Estado de la Educación habla del pacto social, para nosotros es fundamental. Mira, ahora le estaba diciendo yo a alguien,
hay un partido que no participó en estas elecciones, que le va a dar la elección a otro, así lo están anunciando, y entonces yo digo, es que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, para la segunda ronda vamos a tener que unirnos sí o sí, si no los 19 o los 18 que no participen en la segunda ronda, por lo menos un buen porcentaje, porque el pacto social implica eso, que usted se ponga de acuerdo para poder tomar decisiones trascendentales del país, pero ya no solo para una elección, es para lo que vamos a hacer en los próximos 50 años, porque nadie va a lograr hacer cosas exitosas en 4 años. Don Boris, háblenos sobre su propuesta en seguridad. ¿Qué le ofrece usted como candidato presidencial en caso de llegar al gobierno a Costa Rica? De hecho, estaba leyendo una noticia muy triste hace un par de minutos, que pasó hace un par de horas, de un sicario que llegó a atacar a otra persona e hirió a una niña de 8 años. Sí, claro. Víctimas colaterales que están en crecimiento. ¿Qué hacemos con la criminalidad y la seguridad del país? ¿Cuáles son sus propuestas? Hay 3 cosas muy puntuales. Ahora que menciona los sicarios, voy a empezar por esa. Si el sicariato no se toma como un acto terrorista, entonces vamos a seguir en los problemas que estamos ahora. ¿Qué hace un sicario cuando hace un acto como el que acaba de explicar usted? Siembra pánico, siembra terror alrededor de la gente que está. Si se mete a una escuela y mata a alguien, si se mete a un bar y mata a alguien, si lo mata en vía pública, todo es terror. Pero no lo tenemos especificado en nuestra legislación procesal penal como un acto terrorista. ¿En qué nos beneficia eso? Bueno, primero le vamos a poner una sanción mayor y segundo vamos a tener automáticamente una prisión preventiva para esa persona, para que el juez no tenga la creatividad de poder soltarlo, como ha pasado en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, para ese sicario, más rigurosidad en ese tema. ¿Usted impulsa entonces que el sicariato sea considerado terrorismo? Un acto eso es lo primero. Eso es una. La otra... Y que sea merecedor de prisión preventiva inmediatamente. Es correcto, y que tenga una sanción mayor también, porque ahí sí funciona. O sea, porque sacamos del mercado, por decirlo así, a una... Todo tiene que ver con oferta y demanda, que no lo vemos en términos financieros, sino en términos de seguridad en este caso. ¿Por qué? Porque si sacamos a ese sicario de mercado, entonces baja la oferta y ya no vamos a tener más demanda, o por lo menos sacamos a uno de esos de mercado. ¿A qué otros hay que sacar de mercado? A los agresores. Fíjese usted que uno de los proyectos más importantes, porque aquí los femicidios son el día a día, y qué es lo que tienen las mujeres cuando van a presentar un reclamo a un juzgado de violencia doméstica, un papel, esa es la protección. Le dice, mira, aquí están sus medidas de protección, el tipo no se puede arrimar a los 500 metros, etcétera, etcétera. La mujer se va tranquila para su casa, piensa que eso es una protección, pero el tipo llega, se brinca la cerca, la mata, y todo el mundo dice, pero ¿qué? ¿De qué sirvió esa denuncia? Entonces nosotros proponemos también ahí una reforma procesal para que a ese agresor, una vez que esté identificado, se le obliga a hacer un examen médico forense psicológico y que el juez tenga un elemento para decir, si el examen dice ese tipo potencialmente puede matar a esa persona, a ese tipo lo vamos a encerrar también hasta que se cumpla el momento del proceso judicial, para que esa persona esté encerrada y no vaya a matar entonces a la mujer que es víctima en este caso. El tercero tiene que ver también con oferta y demanda, pero tiene que ver con el consumo de droga. 97% de los delitos están relacionados con el consumo. Si usted ataca el consumo, ataca todo lo demás. San José, Cantón Central, 7,000 habitantes de calle. De esos 7,000, 6,500 están ligados a narcomenudeo y a droga. Andan asaltando, andan matando personas, andan golpeándolas, andan robándoles, etcétera. Entonces, a esa gente en una primera etapa los vamos a forzar a rehabilitarse de una forma persuasiva, los convencemos que se vayan, mientras en la Asamblea Legislativa convencemos a 57 diputados que aprueben una reforma legal también en ese sentido, para que esa rehabilitación sea forzosa. ¿Cuál es el beneficio? Una persona se puede rehabilitar perfectamente en 1 año y cuesta 15 veces más barata que meterla a la cárcel 5 años, que es lo que más o menos es el promedio entre esta gente. Disminuimos el hacinamiento en las cárceles y le damos un resultado claro a las personas de que no solo sacamos del mercado a los narcomenudeos y les quitamos a los narcotraficantes grandes, a las organizaciones criminales, un porcentaje significativo de esos consumidores. Perdón, porque es que hoy a las organizaciones no les pagan con dinero, les pagan con droga, por eso andan buscando a ver a cuántos meten más en la droga. Usted acaba de mencionar 3 cosas que requieren una reforma, ¿verdad? Efectivamente, en la Asamblea Legislativa. Eso naturalmente no va a depender de usted en caso de llegar a la presidencia de la República. Va a depender de mí, porque el tema es, si yo no tengo la capacidad de convencer a 57 personas, entonces no tengo el derecho de llamarme presidente. Todos los últimos presidentes no han tenido mayoría y han logrado consensos. El único que reclama porque no tiene mayoría es el actual, pero el resto han podido hacer
A lo que iba consensos. es medidas que sí puedan venir directamente de sus acciones, claro, ¿verdad? sí, Porque sí. ciertamente es otro poder de la República, porque Sí. ciertamente quizás el diálogo puede extenderse muchísimo, ¿verdad? Sabemos que en la Asamblea Legislativa puede tardar tiempo, que si existe el consenso, se pueden hacer Completamente maravillas, claro. ciertamente, Para las cosas que no puedo pero en el lograr a momento. través de la Asamblea Legislativa, las puedo lograr, por ejemplo, con una consulta a la Corte Interamericana. Vea usted que, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, el tema de los derechos ambientales y otra serie de consultas que se dan, acaba de salir una importantísima en cambio climático de la Corte Interamericana, se logran a través de consultas. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, un tema como el de las pensiones que tenemos hoy en día, la discusión del ROP y todo ese tipo de cosas. Si yo elevo eso como violación a un derecho humano a la Corte Interamericana, voy a tener un resultado en 2 años. Si yo elevo eso a la Asamblea Legislativa y veo que no tengo el consenso, me puedo llevar los 4 años y, como usted dice, no logro nada. Entonces, algunas medidas inteligentes se pueden hacer a través de los recursos que tenemos, por ejemplo, como hicimos ahora con el tema de las frecuencias, con la Sala Constitucional o con la Corte Interamericana, y tenemos resultados más rápidos. Esa es la ventaja de tener un buen abogado gobernando el país. Sabe lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo, y Claro. tiene el timing para poder hacerlo. Don Boris, que ahora que mencionó esta subasta de las frecuencias de televisión y radio, que lo he escuchado muy crítico con la subasta, incluso llegó el tema ante la Sala Constitucional. ¿Cómo, si usted fuera presidente, cómo lo hubiera manejado usted? De esa misma forma, o sea, primero que ¿Con la subasta? no, jamás, yo Ok. igual, me opongo a la subasta porque justamente No, la por eso es que subasta, le pregunto cómo hubiera manejado usted claro, el cumplimiento la de la ley de propuesta 2008. nuestra específica es muchísimo más inteligente y muchísimo más rentable que lo que Ok. hizo Rodrigo Chávez ¿Cuál y es? lo que hizo este gobierno. Tampoco es muy original la copia de AMLO en México. ¿Qué es lo que dice AMLO? En lugar de estarle cobrando a esta gente plata, denme tiempo aire. Entonces vamos a suponer que yo le digo a Monumental y a todas las emisoras y a todas las frecuencias, a todos los canales de televisión, deme 15 minutos diarios, deme media hora diaria o deme 5 horas, el tiempo que definamos entre todos. Pero pongámosle 15 minutos que para mí serían más que suficientes. Los 15 minutos de Canal 7 hoy dicen que valen 30 millones y los de Monumental posiblemente valen otros millones también, pero no son lo mismo. O sea, la proporción y la razón de Monumental va a ser conforme a lo que ellos tengan. Entonces yo voy a decidir, yo Estado, yo gobierno, yo presidente, en qué vamos a ocupar esos 15 minutos. Si usted suma, para seguir con el ejemplo de Canal 7, que es el más alto, por decirlo así, que hay en el mercado, 30 millones diarios, suman 900 millones al mes y así al año. Usted dice, ¿no es muchísimo más rentable que estar pensando en el canon que ahora están cobrando y no tenemos el conflicto? Nadie se va a oponer a eso, ninguna radio ni ninguna televisión, porque no están sacando nada de plata, pero al Estado sí le sirve más y le saca más plata porque va a ser muchísimo más efectivo. Por eso es que AMLO, por ejemplo, hacía el mañanero, Claudia Sheinbaum sigue con el mismo esquema y nosotros podríamos hacerlo igual, pero también podríamos decirle a cada una de las instituciones del Estado, usted va a tener los 15 minutos de Monumental, usted las del otro, etcétera. Entonces, sería muchísimo más efectivo que lo que está pasando, pero desde la perspectiva del consumidor y del usuario, que fue lo que yo metí en la Sala Constitucional, es más importante porque el usuario dice, yo no quiero escuchar otra cosa que no sea Monumental. A mí me encanta escuchar a Febe y a Alejandro al mediodía, todos los días, porque a mí lo que más me gusta, lo que me recrea, lo que me educa es discusiones políticas, noticias, etcétera. Otro tendrá su emisora cultural, otro su emisora religiosa, etcétera, etcétera. Pero cada quien, nosotros, los usuarios, que somos los más importantes, decidimos qué información, qué comunicación es la que queremos recibir. Dice aquí, le preguntan si es admirador de AMLO con el ejemplo. De algunas medidas, soy admirador del que tenga buenas cosas. Puedo ser admirador de Trump en alguna cosa importante que diga, cualquier gobernante. Por eso somos centro humanistas. Es el que me dé una idea que esté en el centro y que vaya dirigida a beneficiar al ser humano. ¿Usted confía, espera que incluso antes de que finalice el gobierno la Sala Constitucional eventualmente le dé la razón en los alegatos que usted planteó ante el alto tribunal? Es que así va a ser. La sala no va a durar más de un mes en este tema. ¿Pero usted está seguro de que eso se va a resolver a su favor? No, quisiera estar seguro. Don Ricardo decía que para ganar un caso se ocupan 3 cosas. Que tenga la razón, que la sepa presentar y que se la den. Las 2 primeras yo se las garantizo. Tengo la razón y la supe presentar. Que me la den depende de la sala. Don Boris, vea, nos quedan un par de minutos, entonces vamos a hacer unas rapiditas, así les llamamos. Claro, aquí cada vea vez que yo he viene. sido rapidito. No, súper bien. Vamos a empezar con reelección presidencial continua. Yo sí creo en eso.
Sí. perfectamente. Y si hay una persona que está haciendo bien las cosas, que se pueda... ¿Limitado o indefinido? No, una vez nada más. Una vez. Una vez, sí. Eso. Aquí también, jornadas 4-3. No, completamente en contra. Su primer decreto como presidente, ¿cuál Tiene que sería? ver con violencia doméstica. ¿El peor candidato o candidata de la contienda? No, no veo yo a ninguno como peor, todos son personas que merecen mi respeto. ¿Elevar las cuotas y la edad de pensión? No, tampoco, eso es inhumano. ¿Vender activos del Estado? Tampoco, yo defiendo las instituciones a capa y espada. ¿Devolver el ROP en su totalidad? 100%, eso no es plata del Estado, es de los trabajadores. ¿Qué haría con el Poder Judicial? ¿Cree que merece reformas? Claro, Propiamente por la supuesto, gobernanza y lo judicial. ayudaría mucho. Mire que nosotros estamos pensando en tener mínimo 84 casas de justicia en el país, una por cada cantón, para que puedan ser el brazo que ayude al Poder Judicial a bajar esa mora judicial y que se resuelvan los problemas más pequeños en conciliaciones en estas casas de justicia. El Ejecutivo ayudando a salir del problema al Judicial. Eso es lo que tenemos que hacer todos los poderes de la República. ¿Más cárceles, don Boris? No, no hacen falta. Si nosotros somos más efectivos y ponemos a trabajar a la gente que está privada de libertad, el 60% de los delitos que están relacionados con la gente que está en la cárcel hoy en día tienen que ver con delitos de la propiedad. Es gente que si les damos una oportunidad y les damos trabajo, rápido van a salir del mercado y tenemos encerrados a los que tenemos que tener encerrados. Y la última, don Boris, ¿qué opina de la gente que dice que ir con doble postulación es ser oportunista? Porque si no llega a la presidencia... Hay gente que no entiende que uno tiene que aprovechar toda esta experiencia que hemos adquirido como candidatos, y hay estados como Francia y como otros más en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos que aprovechan esa experiencia de los candidatos y dicen cuáles pueden llegar a la Asamblea Legislativa también, pero mi meta no es la Asamblea Legislativa, sino la presidencia de la República. Don Boris, muchas gracias por estar con nosotros. Don Boris Molina, candidato presidencial de Unión Costarricense Democrática, que nos acompañó unos minutos a conversar. Vamos a conversar mucho durante las próximas Ojalá semanas. que sí, porque yo ocupo que me conozcan mucho aquí. En eso está, ¿verdad? Es que es importante, Sí. es que cuando usted construye una candidatura, yo admiro mucho a la gente que se mete en política, porque una de las primeras cosas es lograr que la gente lo conozca, porque Así para es. para que a usted lo consideren y lo elijan, primero tienen que conocer, y por eso le preguntaba si se siente en cierta desventaja, pero entiendo que es en lo que está trabajando para que la gente lo conozca más, lo escuche más y pueda también saber cuáles son sus propuestas. Vamos a convertir esa debilidad en una fortaleza. Yo les agradezco enormemente, de verdad. Muchísimas gracias. Me sentí muy cómodo, hablé muy rápido, pero ya ustedes ocupaban que fuese así. Y en momentos de tanta apatía política, ¿verdad? Sí. Ciertamente, eso es, además de quizás darse a conocer, es un reto. Hacerlo en medio donde la gente está quizás tan alejada de la política o tan alejada de los partidos políticos, se vuelve todavía más difícil. Sí, pero será una campaña muy personalista, ya han dicho los expertos, y las figuras tienen que ir dándose a conocer de la manera que puedan. Gracias a don Boris. Don César, 12:19, vámonos a la pausa y volvemos con más acá en Noticias Monumental. Boris, presidente, porque Costa Rica merece más.